Me toca ahora presentar a nuestra siguiente expositora, que es la profesora Silvia Gascón. Ella nos va a hablar sobre el impacto de la pandemia y su metáfora. La profesora Silvia Gascón es directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad de Salud. A su vez también es embajadora global de HelpAge International y consultora internacional en el proyecto Ciudades Amigables con los Adultos Mayores. Así que para mí es un gusto recibirte, Silvia. Creo que te tengo que dar yo el micrófono en cuanto te encuentre y empecemos con tu disertación. ¿Estamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenos días. En primer lugar, felicitar a mi querida amiga, a la doctora Lía Deichmann y a todo el equipo por este impresionante trabajo y por esta alegría que nos dan en medio de esta difícil situación de saber que cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor. Así es que felicitaciones de todo corazón. Bueno, yo voy a hacer un enfoque un poquito más reflexivo desde la edad, ¿no? Pertenezco a la franja etaria que fue población de riesgo ante la epidemia de poliomielitis en el año 1956. En ese momento yo tenía 10 años y la enfermedad atacaba especialmente a los niños. El 10% de los afectados murió. Recuerdo muy claramente el temor de mis padres. Recuerdo una noche que mi papá lloraba al lado de mi mamá porque estaba muy asustado por la salud de mi hermano y la mía. Recuerdo luego a las compañeras de secundario con secuelas. Recuerdo que la enfermedad avanzaba ante la inacción de las autoridades. La gente pintaba con cal las paredes, muchos de ustedes se acordarán también, usaban lavandina para higienizar y hasta nos colocaban ramitos de alcanfor que tenían un aroma que a mí me encantaba. Entre tanto se descubría la vacuna y finalmente la vacuna llegó de la mano del doctor Salk primero y con la difusión que hizo después y los cambios del doctor Sabin. Hoy, como persona mayor, me toca nuevamente integrar el grupo etario de riesgo. Sin duda la comparación entre ambas crisis tiene límites muy precisos. El coronapolio fue una epidemia, el coronavirus es una pandemia que afecta más de 180 países, que viaja en tren, en avión, caminando y corriendo por las calles de Buenos Aires. La otra diferencia fundamental es el grupo de riesgo al que persigue. Como dije anteriormente, en el primer caso eran los niños con cortas historias de vida que marcan pocas diferencias en sus reservas biológicas y sociales, y personas mayores en las cuales existe un mundo de diferencias. Las historias de vida acá nos marcan y hace muy difícil que podamos hablar de personas mayores como un colectivo. Por eso las medidas siempre son tan complicadas, tan necesarias para algunos, quizá no tanto para otros. En las personas mayores, ya se dijo, el virus puede ser letal y por eso apelamos a esta definición de grupo de riesgo o grupo vulnerable para definir aquel que merece especial atención por el hecho de tener una mayor disposición a ser afectado o dañado por algún agente externo. Y esta es la primera lámina y la primera reflexión que quiero dejar, que es, tengamos siempre en cuenta la heterogeneidad, pero no nos olvidemos de que somos el grupo de riesgo y que estamos en una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, la pandemia es mucho más que un hecho sanitario, es un hecho social, que nos replantea nuevas formas de vida, cambios en el rol y dinámica de las instituciones, así como de las normas y valores vigentes. Cuando la inteligencia y la ciencia parecía que podían todo, surge la impotencia. Los expertos se miran, los infectólogos acuerdan y desacuerdan, los gobernantes nos dicen que no hay remedio, no hay vacuna, hay que quedarse en casa. Y cuando volvemos a nuestras casas, desalojados de horarios, consumos y abrazos, cuando estamos solos con nosotros mismos, cuando todo está suspendido, como ahora,
que parece que estamos, pero no estamos. Sabemos que este es el momento de transformarnos y transformar un mundo signado por reglas de juego que privilegian a algunos y condenan a la mayoría a la exclusión y la pobreza. Nos obliga a pensar en qué mundo queremos vivir y qué lugar le vamos a dar y nos vamos a dar las personas mayores. El virus llegó en Europa, no voy a dar cifras porque Ricardo nos ha dado, como siempre, una clase magistral, de la mano de aquellos que pudieron disfrutar el verano allá o que venían por algún motivo, y nosotros mirábamos, recuerdo muy bien, incrédulos, la ferocidad con la que se desataba el virus. Tuvimos un tiempo para prepararnos y reaccionamos rápido. Aprendimos de todo lo que hicieron bien y nos alertaron de los errores que cometieron. Aprendimos de un virus que aún sin inteligencia ataca a quienes conforman lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Porque cuando llegó, aterrizó y rápidamente se fue a las zonas más pobres, infectando a sus habitantes, jóvenes, con trabajos informales, con nulas posibilidades de aislamiento, los más vulnerables o los ya vulnerados, porque siempre son ellos los que más pierden, y son ellos para los que todavía no hemos encontrado respuestas. La pandemia puso en evidencia, casi como una metáfora, un sistema de salud desmantelado, hospitales sin insumos, escuelas que no enseñan, familias que no contienen, trabajadores sin trabajo, jueces sin justicia, y paramos la lista acá. Paramos porque cuando todo pase, porque va a pasar, habremos aprendido algunas lecciones. Porque este es el sistema que derrumba la pandemia, y habremos entendido definitivamente que sin un Estado presente, articulador y sumador de consensos, sin reconstruir tejido social y solidaridad, sin mayores niveles de justicia y equidad, no habrá mundo en el que podamos vivir seguros, libres, cuidar y cuidarnos. Increíblemente, también lo dijo Ricardo, la pandemia pega más fuerte en la ciudad y en la provincia más rica de nuestro país. Pero también la más contaminada, la más contaminante, la más competitiva, económicamente la más violenta. No estoy diciendo que el virus es un producto del capitalismo, o sí, pero estoy diciendo que los pulmones y los nervios de los chicos que viven en Villa Azul o en Barrio Padre Mujica son más débiles de los que viven en alguna ciudad del interior de nuestro país o en alguna provincia o en algún pueblo de Córdoba o de Catamarca. Entonces descubrimos, por así decirlo, que en esos barrios vive gente joven que trabaja, que cuida a sus hijos, que no tiene agua potable, que no tienen oportunidades educativas. Descubrimos trabajadores de salud que van de un lado al otro con bajos salarios, con multiempleo. Descubrimos que hay residencias para mayores con poca fiscalización y control, que se parecen poco a una residencia y a un hogar, aunque las hay muy buenas. Pero obviamente de esto no nos damos recién cuenta ahora. Esto es lo que la pandemia nos pone delante de los ojos. Y quizás, para que finalmente lo entendamos definitivamente, nadie se salva solo. Me preguntaba mientras escribía estas reflexiones, ¿no? ¿Habrá llegado este virus para decirnos que este sistema, esta normalidad ha muerto? ¿Será que este modelo de acumulación de riquezas y exclusión de inmensas mayorías llegará a su fin? ¿O habrá venido a arrastrar definitivamente a los más débiles, a los que viven hacinados, desocupados, a los que sobran? ¿Dejaremos morir a los más viejos, como pasó en Europa? Preguntas
que ojalá podamos ir respondiendo entre todos. Bueno, para volver a las personas mayores rápidamente, sabemos que tenemos una vulnerabilidad biológica propia de la edad, sobre todo si tenemos enfermedades preexistentes, y sabemos también que las personas mayores tenemos además una vulnerabilidad social. Requerimos un esfuerzo adicional para incorporarnos a los sistemas sociosanitarios, y en muchos casos las personas mayores se encuentran más propensas a la exclusión y a la pobreza. Esta vulnerabilidad social es la que nos hace estar expuestos y correr el riesgo de que nuestros derechos fundamentales sean avasallados. Somos infantilizados, disimulados en nuestros roles, desconocidos en nuestras contribuciones. Esta cultura del descarte, este edadismo, esta discriminación por edad ha quedado muy plasmada en los medios de difusión en estos días, pero también sigue siendo utilizada por profesionales, incluso por funcionarios, por diferentes grupos. Y bueno, finalmente, la pandemia llevó al tope la polémica: ¿vida o economía? Increíble, ¿no? Ayer hablaba con nuestro ministro de Salud, que siempre se quejaba de que la salud estaba última en las encuestas, ¿no? De golpe, la salud, los servicios, los trabajadores, los cuidadores, los asistentes de personas mayores, en primera plana, de nuevo, aplaudidos, reconocidos, necesitados. De todas maneras, la polémica no tiene todavía un ganador. La opción entre economía o vida es anterior a la pandemia, atraviesa esta bendita pandemia y quizás continúe. Lo cierto es que en general los países que reaccionaron a tiempo, con un estado presente, decidieron la cuarentena con sus variantes, tuvieron mejores resultados. Y al final, aún no podemos vaticinar, ni pronosticar, ni estimar cuándo finalmente se levantará la cuarentena y si alguna vez desaparecerá el virus. En cambio, sí sabemos que las personas mayores somos los últimos y vamos a ser los últimos autorizados a salir. Cuidar a los abuelos, quédate en casa. Es quizás el hashtag más duro con nosotros mismos. Consigna muy fuerte que explica claramente que hay que quedarse adentro y, como ya se dijo, difícil, porque no somos nosotros los que contagiamos, sino que estamos en riesgo de que nos contagien. Y bueno, por un lado agradecemos que nos cuiden, pero por otro lado sabemos que el aislamiento significa también daños colaterales y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para empezar a pensar estrategias que nos ayuden a permanecer aislados físicamente, pero cerca emocionalmente, que podamos recuperar en las residencias, en los lugares, en las casas, las actividades de movilidad, las actividades de recuperación cognitiva, las actividades de rehabilitación, que esto no signifique una exclusión más para las personas mayores. Pero fundamentalmente, quiero terminar esta presentación con un llamado a Lía y a todo el grupo anterior. Un llamado fuerte, que me encantaría que pudiéramos en este grupo que hemos constituido seguir trabajando y seguir planteando como nuestra nueva consigna, como nuestro nuevo valor. La edad nunca debe ser un criterio para definir prioridades. Los derechos humanos son inviolables, son vitalicios para toda la vida. Para que florezca el buen trato a las personas mayores, defendamos nuestros derechos. Y las personas mayores, definitivamente, tomemos el control de nuestras vidas y exijamos que nuestros derechos sean reconocidos y cumplidos siempre. Muchas gracias. Gracias a vos.